Partido de la Liberación Dominicana, con su fundador a la cabeza, dijo que era el pensamiento de Duarte el que se iba a ejecutar cuando ese partido llegara al gobierno. No ha sido así, querido amigo. ¿Sigue pendiente el pensamiento de Duarte en la práctica política dominicana? Sigue pendiente. ¿Sigue vigente? Sigue vigente porque es un problema de moralidad y de dependencia. Hemos sido un país, una ficción, un país que me recuerdo de Jiménez Grullón, ese libro que hizo República Dominicana, una ficción. Hemos seguido siendo una ficción porque de alguna manera hemos sido dependientes. Y a pesar de que en el siglo XIX existió el conchuprimismo, esa gente medio respetaban, todavía el pensamiento de Duarte estaba caliente. Ellos no entregaron a Samaná, la bahía de Samaná, se luchó por 6 años para que no se entregara la República a los Estados Unidos contra Báez. Es decir, todavía el pensamiento de Duarte, el caliente de sus ideas, estaba en aquellos hombres, que sin embargo tenían una práctica política muy desacertada, el conchoprimismo, el levantamiento, la guerra intestina. Pero sin embargo hay que decir eso. El conchoprimismo responde a una época, a un contexto determinado. Pero mire, le decía Juan Isidro Pérez a Duarte en una carta, año 1845, gloríate Juan Pablo, la historia dirá de ti que fuiste el único vocal de la Junta Central Gubernativa que se opuso a la concesión de la bahía de Samaná a una potencia extranjera, a Francia. Es el más grande servicio que se ha prestado a la patria después de la independencia, le decía Juan Isidro Pérez a Duarte en una comunicación. Don Jacinto. Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez, Pedro Santana querían entregarle a Francia la bahía de Samaná a perpetuidad, a cambio de que Francia protegiera el territorio dominicano frente a incursiones de los haitianos. Duarte lo impidió, y lo impidió para toda la vida. ¿Qué sería de nosotros sin la bahía de Samaná? Esa bahía hermosísima. Si Duarte hubiese permitido que los traidores de la patria, Santana, Bobadilla, Buenaventura Báez, los que no tenían fe en la viabilidad de la República, se dieran a perpetuidad a la bahía de Samaná. Y más luego Gregorio Luperón. En aquel momento Duarte frenó eso. Y es lo que lleva a Duarte a dar el golpe de, bueno, no es golpe de Estado, porque no éramos un Estado legalmente instituido, pero es el golpe que da a la Junta Central Gubernativa, motivado por eso. Frenó. Y si se mantuvo ese auge de lucha frente a Santana, frente a Báez, en reclamo de la soberanía, de la identidad nacional, de la integridad del territorio, es porque vivía aún, como vive hoy, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Es lo que te dije. No llegó a galvanizar el poder, a tomar el poder, pero fue un pensamiento vigente, que pataleó, que estuvo ahí y que impidió la venta de la República, la anexión o el protectorado. Y por eso entonces, cuando en 1861 Pedro Santana anexiona la patria, se produce aquella revolución denominada la restauración de la República. ¿Por qué restauración? Porque hay que restaurar la República fundada por Juan Pablo Duarte en 1844. Es decir, seguía vigente, como sigue hoy, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. ¿O acaso estas multitudinarias marchas verdes contra la corrupción, contra la impunidad, no tienen su esencia
el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Es Duarte el que está ahí vestido de verde en esas multitudes. Su calor pervive, es inextinguible. Duarte es la patria, Duarte es la república, don Jacinto. Hay que suspirar para beber hondo en ese pensamiento. Duarte nos dijo, abril, junio 1844, al pie de la montura, cuando redactó ese proyecto de constitución, siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre, oiga, es y será siempre su existencia política como nación libre, soberana, independiente de toda potencia, protectorado, dominación e influencia extranjera. Hay cosas que por aquí yo no debo decir, don Jacinto, pero coño, ese hombre es la patria, vive para siempre, siendo la independencia nacional la ley suprema de la nación. Es la independencia nacional la garantía de las libertades, de la independencia, de las garantías patrias. Y por eso la nación tiene que ser libre, soberana, independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Es decir, no podemos ser colonia jamás, ni nunca, de nadie. Tan sencillo como eso, don Jacinto. Y hoy, ¿qué somos? Con la permisividad de los políticos que nos desgobiernan. De alguna manera, tenemos la influencia del imperio norteamericano que traza pautas políticas en el país. Eso no pudieron hacerlo con Juan Bosch. Juan Bosch dijo, prefiero que me den un golpe de Estado antes que ceder un milímetro en lo que concierne a la soberanía de la nación. Don Jacinto, por eso el ejemplo de Duarte, de Luperón, de don Américo Lugo, de Camaño, de Manolo y de Juan Bosch, de Aniana Vargas, de Mamá Tingó, de Patria, Minerva, María Teresa Mirabal, vive y vivirá por siempre ese ejemplo de nuestros hombres y de nuestras mujeres, porque la patria no puede morir, don Jacinto. Eso es así. Decía Martí, la patria ante todo. Pero era más profundo el filósofo que había en Martí. Y dijo, patria es humanidad. Por eso ese hermoso proceso revolucionario que encarnó y que encabezó Fidel Castro brindó solidaridad al mundo en la medida en que pudo y en la medida en que cualquier rincón del mundo le permitía a Cuba y a Fidel la solidaridad que ha ofrecido siempre ese pueblo, porque partió siempre de ese concepto martiano de patria es humanidad. Él no tuvo que ir a Europa a buscar héroes, lo buscó José Martí. Si nuestro político más aventajado, cuando hablo de político aventajado, hablo de Manolo, hubiesen tomado en sus manos el pensamiento duartiano, otro gallo hubiese cantado aquí, y no extranjerizar el pensamiento por bonito y más revolucionario que fuese. Castro tomó el martiano y no se despegó de él. Conocía a otros pensadores, otros líderes, sí lo conocía, pero ese fue el que tomó. Así siempre decía yo, si hubiésemos tomado el pensamiento de Duarte en la mano,
Y no, hasta de la propia revolución cubana se tomó. Y no se tomó el duartiano. Otro gallo hubiese cantado. Te lo digo, siempre he dicho eso. Yo he dicho hace muchos años que vengo trabajando el tema o el pensamiento de Duarte. Esto que yo acabo de leerle, en términos de una concepción antiimperialista, anticolonial, Duarte era más adelantado que los izquierdistas de nuestro tiempo. Exacto. Porque escuche a Duarte: nuestra patria ha de ser libre de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. La izquierda nuestra recibió, admitió la influencia de los soviéticos en su momento, De los chinos, hasta de los albaneses. de los chinos, de Albania, que es un país minúsculo, donde estaba Enver Hoxha, La heroica pequeña Albania, le decían. de Cuba, con el pensamiento de Fidel, Exacto. del Che. No, tenemos que ahondar en Juan Pablo Duarte. Por eso yo digo, hay que ir a la raíz de la República, lo que no tiene por qué negar el conocimiento de la cultura universal, Exacto. del pensamiento universal. El materialismo histórico, Eso enriquece. eso es una guía, es un método de estudio, de investigación científica para conocer la realidad de los pueblos. Lo propio, el materialismo dialéctico, o la gran obra de Carlos Marx y Federico Engels, El Capital, en 3 tomos voluminosos. Método científico para conocer la naturaleza del capitalismo, Vos del nunca desarrollo lo industrial. negó. Vos nunca negó el capitalismo histórico, el materialismo histórico. Nunca. Dijo que no era leninista porque ya había muchos enemigos aquí. Y tenía una concepción Sí. sobre el gran maestro Lenin. Lenin dice que el trabajo cotidiano y gris de los obreros, de los trabajadores, es lo que hace posible la revolución. Sí, no se puede ser revolucionario de ocasión. Por eso Fidel dice, el revolucionario no se jubila jamás. Y don Iván Rodríguez, nuestro gran hombre, nuestro gran dominicano, si yo tengo que buscar un nombre, una persona, un rostro que pudiera decir se aproxima a Juan Pablo Duarte en estos tiempos, no tendría ningún motivo para dudar un instante de que el hombre vivo hoy entre los dominicanos, que pudiera aproximarse más en términos del sacrificio, del desinterés material, del amor a la patria, de la disposición a la lucha, es don Iván Rodríguez Pilier, quien muchas veces nos honra a nosotros con su presencia en este espacio. Una gloria de este país, un hombre honorable, un duartiano. Duartiano no solo de palabra, con hechos, con dedicación, con ejemplo. Pero bien, son de las cosas. Señor director, disponga de una brevísima pausa y vamos a retornar aquí con nuestro invitado, don Jacinto López Rosario, para conversar de su libro de poesía titulado Poesías y Relatos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. En los años en que yo era joven, hace mucho tiempo de esto, el poema, la poesía, tenía un doble papel. Ese papel romántico, uno se enamoraba con poesía, daba serenata, pero también uno agitaba el movimiento social, la cultura, el pensamiento político. Desde el poema, desde la poesía coreada, uno agitaba la sociedad para el hacer político, para organizar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. E incluso el propio Juan Pablo Duarte utilizó el teatro para crear conciencia, para llegar a los jóvenes de su tiempo. Sin embargo, hoy, en que la serenata es cosa del pasado, en que no se ven los grupos de poesía coreada, entonces uno se pregunta, y uno aquí en esta mesa, en este momento, tiene que preguntarle a Jacinto López, poeta, poeta de verdad, poeta fundamental, ¿para qué sirve la poesía en estos tiempos? ¿Qué sentido tiene hoy escribir versos, publicar versos? Publicar un libro que recoge miles de versos. Don Jacinto, hoy el desafío de la poesía, la importancia del verso, del poema, el poema como instrumento. Ayer lo veíamos con esa tonalidad del romanticismo para una serenata, para mandarle un papelito a la muchacha, a la enamorada o a la amada. E incluso en aquellos tiempos hasta a la esposa se le escribían poemas, a los hijos, a las hijas. Hoy, con la evolución de la informática, de la comunicación, de la internet, de todo esto, la modernidad, e incluso ya hay quienes hablan, los que saben conceptualizar, como don Leonel Fernández, hablan de la posmodernidad. De la posmodernidad. Hoy, don Jacinto, el poema, la poesía, su sentido práctico, su utilidad, la visión que usted tiene como poeta hoy. Sabe que esa pregunta que tú haces, una pregunta de siempre. La poesía ha pasado esos tránsitos. Por ejemplo, en un poeta mayor como Pablo Neruda, en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, se ve esa parte hermosa y sin ningún tipo de compromiso del hombre. Pero veamos ese mismo poeta que va transitando y hace una poesía más comprometida, que habla de revoluciones, canto general, su canto general. Esa es una pregunta bastante difícil, porque no es que ahora, porque el libro hace unos 10 años atrás se metió en una gran crisis por la internet. El libro comenzó a verse como, eso yo lo leo en el internet, incluso obra máxima. Tú encontrabas jóvenes que te decían, yo lo leo en internet. El libro comenzó a perder 10 años, eso fue 10 años atrás, 10 años para adelante. El libro ha comenzado a tomar su posición. El libro físico, la gente quiere sentir la página. Eso es como la pornografía televisada, la pornografía que se ve, y la mujer en vivo, la mujer tuya, y todavía más la mujer en el hogar. Es decir, que las cosas van caminando hacia lo mejor. Me decía en una ocasión don Mariano Lebrón Sabiñón, estoy hablando del año 1997-98, el libro no va a morir jamás. Por más avance de la tecnología,
de la informática, del mundo digital, del mundo ¿Qué año virtual. te dijo eso? Año 1998, Sí, por sí, allá. estaba en crisis, 99. el libro estaba en crisis. Me dijo, porque yo fui a llevarle el primer poemario que publiqué, Tras la lluvia, y él tomó el libro y leyó algunos versos míos, y me dijo, tú eres un poeta, Sí, era... sigue publicando, el libro no va a morir jamás. Y me dijo en una ocasión, yo lo visité porque Juan Francisco de las Rosas tuvo la generosidad de invitarme a la casa de don Mariano. Yo no conocía personalmente a don Mariano. Juan Francisco sí, por una relación de trabajo, era cercano a don Mariano. Y una cosa que yo agradezco infinitamente a Juan Francisco de las Rosas, mi hermano, que me llevara a conocer a aquel hombre formidable. Nos dijo allí don Mariano, libro que no se publica, el libro que no existe. Lo que no se da a conocer no existe. Aquello se quedó grabado en mí para siempre. Y he procurado publicar las cosas que voy escribiendo, esas pulsaciones del alma que se producen en mí por sacudimientos propios de los momentos de intensidad social, política o personal, la pasión. Uno escribe. Si el alma no queda adecuadamente sacudida, no hay manera de escribir. Pero usted usó una expresión al referirse a Pablo Neruda, aquel poeta mayor. ¿Es que acaso hay poetas menores? Eso es como hablar de las constelaciones. Puede ser que una estrella, una gran estrella, muy lejana estrella, que sea más grande que el sol, casi no se vea. Estrellas menores. Pero los que llegan más a uno le dice mayores. Eso es un poeta mayor. No es que existen menores. Esa terminología también se usa en la Biblia. Se habla de los profetas mayores y los profetas menores. Y se habla también por el volumen también de sus publicaciones. A veces eso no es suficiente porque Pedro Mir, poeta nacional, no tiene la gran obra, letras contadas las letras, hablando no la gran obra contado el espíritu, el ánimo, sino contada la letra, no tiene una gran obra, comparado por ejemplo con Manuel del Cabral. Con Manuel del Cabral, el mismo José Joaquín Pérez. Calarizo es una obra alta, grande. Incluso aquí muchos defendían la presencia de Manuel del Cabral como poeta nacional y no Pedro Mir. Exacto, eso estuvo, pero más bien no se hablaba de la condición intensa de ese poema de Pedro Mir, de esos poemas de Pedro Mir y ese poema preclaro de Pedro Mir, sino se hablaba de letra por letra, libro por libro. ¿Te das cuenta? De todas maneras, Manuel del Cabral es un poeta mayor. Pertenece a la República Dominicana a los poetas mayores, igual que Franklin Meseburo. En la República Dominicana, no así en el continente. No. César Vallejo, poeta mayor. César es un poeta mayor porque trascendió, se fue a ejercer ese oficio de poeta a la España lacerada y a París. Pequeño libro, por ejemplo, de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel. De Uruguay. No, eso no es uruguayo, de Guatemala. Ese es Guatemala. Es guatemalteco. La obra de hombre, el presidente. Sí. Y la obra grande de él que narró la leyenda guatemalteca. La gente se asustó en París cuando vio algo tan distinto que choca. Aquí hay gente, por ejemplo, yo vi una turista una vez, yo viendo ese cuadro ahí, vi una turista que me habló de la forma que el dominicano pintaba su casa. Iba a un sitio que se llama La Otra Banda, en Higüey. Que es tremendo eso, el colorido que tienen. Anamuya. 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 Sí. El colorido Los que tienen. Los caminos de Anamuya. Sí. El colorido que tienen esas casas. En madera, pero eso va a quedar atrás por la inseguridad ciudadana,
La gente allí va a tener que sustituir la madera por bloc de cemento y por los hierros. Es penoso. Es penoso. Los caminos de Anamuya, a mí me encanta esa zona de Higüey, la otra banda, Anamuya, eso es precioso por ahí. Don Jacinto, hay que ir a una pausa, pero mire, los heraldos negros de César Vallejo. Es terrible. Control Master, vamos a una pausa y de regreso aquí seguimos con Jacinto López Rosario y su obra Poesías y Relatos. Vamos a la pausa. Ahora sí, digo, es que cuando venga la pausa, los primeros 30 segundos, recoge la boca. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Tenemos aquí con nosotros a Jacinto López Rosario con su obra Poesías y Relatos. Poesías y Relatos. Ciertamente la palabra es el cuerpo de la poesía y su revelación más concreta. La poesía es el uso de la palabra, del lenguaje, escrito u oral,